donde tú vengas, si siguiendo el Espíritu estás, si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano será. El maestro dijo a sus discípulos: no crean que he venido a terminar la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a darle plenitud. Les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. El que quebrante uno de esos preceptos menores y se lo enseña hacia los demás será el menor en el reino de Dios. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versos 17 al 19. Jesucristo propone un cambio sustancial ante la mentalidad cerrada de muchas personas en la interpretación de la ley, la religión, la moral o los mismos derechos. Notas amables a la palabra de Dios, miércoles 9 de junio, año 2021. Dame la mano, querido hermano, dame la mano y mi hermano será. Ese capítulo 5, Evangelio según San Mateo, a partir del verso 17. Solo 2 versos y todas las implicaciones que puede dar para la interpretación hermenéutica de un texto de la Santa Biblia. ¿Cómo no darle gracias a Dios porque dejó hasta las correcciones? Es decir, ninguna persona se puede excusar diciendo yo no sabía que eso no se podía hacer o yo no lo entendía así. Ese tipo de advertencias son importantísimas en la Santa Biblia porque cuando se respetan las advertencias, la propuesta de vivir una religión como lo hace Jesús de Nazaret, las cosas funcionan mejor, las personas sufren menos, se condena menos a las demás personas. No tendremos esos grupos de el que se cree muy santo y muy perfecto, o el que se cree demasiado pecador y tiene como la apariencia de una falsa humildad, diría el Papa Francisco. Hay como esos dos bandos en materia de religión de interpretar la vida. Hoy aprenderemos cómo Jesús nos educa y nos enseña el camino recto, el camino fácil, el camino del Evangelio, de la palabra de Dios. El maestro va a decir: bienaventurada será la persona que haga esto o haga aquello y lo haga correctamente. Esa será una persona bienaventurada. Una persona que aprende fácilmente a hacer la voluntad de Dios. El maestro dirá a todos los que creen en él: ustedes lograrán ser sal de la tierra y luz del mundo el día que entiendan que sus cualidades están para que les sirvan a los demás, para ponerlas al servicio de una sociedad, para que circulen en medio de la sociedad. El maestro dirá: en materia de ley y en materia de profetas, yo no vine a acabar con la ley ni con lo que dijeron los demás. Yo vine a darle plenitud. Ahí está la tercera recomendación. Darle plenitud. O sea, no hay que caer en el error del extremo, del vicio, de las cosas como se entienden. Ante la mentalidad cerrada de las personas ante una religión, si la persona comete el mínimo error, inmediatamente la tachan de esa religión. O le van a decir: usted ya no es digno, usted no puede proclamar la palabra delante de los demás, usted es mejor que se vaya buscando esta tarea que hacer, porque aquí como que no cabe. Ese es un extremo de una persona ante la religión, como si la religión dijera que usted es juez de los demás. Primer error. Un error en materia de la ley y la interpretación de la ley.
Un error en materia de moral. Bueno, usted pecó, ya no tiene otra alternativa. Jesucristo le preguntó a los ancianos, ¿y qué hay que hacer? Los ancianos dijeron, esta mujer hay que lapidarla. Jesucristo muestra la plenitud de la ley, de la compasión y la misericordia con la persona y le dice a la mujer, vete y no lo vuelvas a hacer. Un extremo en materia de derechos. Todos quieren derechos, nadie cumple deberes. Es que yo tengo derecho, y la pregunta, ¿y los demás? Yo tengo derecho a salir a manifestarme en público. Sí, señores, muy cierto, tiene todo el derecho. Los demás tienen derecho a comer, tienen derecho a comunicarse, tienen derecho a trabajar, tienen derecho a transportarse. ¿Cómo vas a decir tú que vale solamente tu derecho? Es decir, los extremos dañan la vida social, dañan una religión, dañan una piedad cristiana, dañan un apostolado, lastiman la misión misma que se debe cumplir porque se va por los extremos. Ser un hombre perfecto como Dios lo quiere sin estar unido verdaderamente a Dios es una tarea imposible. Las personas que quieran aspirar a ser muy buenas personas tienen que estar bien pegaditas de Dios, tienen que estar ahí en ese sentido, como pegaditos de la ley de Dios. ¿Qué sabemos sobre la ley de Dios y los profetas? La ley y profetas aparecen juntas en la Santa Biblia. Aparecen allí en el Nuevo Testamento. La ley y los profetas se refieren como a la totalidad de la escritura hebrea, es decir, ¿qué dijo el Antiguo Testamento, la ley y los profetas? ¿Qué dijo Moisés? ¿Qué se dijo en esa época? Eso fue lo que le preguntó Jesucristo a unos ancianos. Díganme, ¿qué dice la ley? La ley también se refiere a la Torá, a los primeros 5 libros que tiene una Biblia. Y los profetas se refieren al resto de los libros del Antiguo Testamento. Ley y profetas abarcan la Sagrada Escritura. El Papa Benedicto XVI dio un aporte excelente para uno no irse a los extremos. El Papa dice que el punto está en la sabiduría, porque la ley de Dios es sabiduría. La palabra sabiduría en la Santa Biblia significa aprender a hacer la voluntad de Dios, significa ser una persona muy iluminada, muy dada a las cosas de Dios, muy buena escucha de la palabra de Dios. Entonces comienza a gozar de la sabiduría, que es el arte de ser una buena persona, de vivir bien y poder terminar bien su vida. Así lo dijo Benedicto XVI, Papa emérito. Es decir, Jesucristo no está invitando a agregar ni a quitar nada. Es que no está agregando, no está quitando, está dándole plenitud. Le está diciendo a un ser humano cómo aplique las reglas del comportamiento aquí en la tierra. ¿Cuál es la solución cuando uno escucha tantas personas extremas cada rato que se van al otro lado y se creen pecadoras y yo soy pecador y yo me voy a condenar? Y mire, señora, no es así. No, yo estoy segura, no, así. ¿Será que usted me quiere hacer sentir bien? Entonces la persona realmente no. No entiende que no es el extremo el que hace santo a una persona. No es arrodillarse en un templo y decir soy una basura, soy un pecador, no soy nadie. Terrible. Eso lo he visto como 2 o 3 veces y me he quedado impactado viendo eso desde lejos, a ver personas haciendo como los extremos. La Biblia hoy está hablando de no irse a los extremos. Capítulo 5, verso 17, según San Mateo. No he venido a abolir la ley y los profetas, sino a darle plenitud. Es decir, en el medio está la virtud. Esa es la recomendación de la palabra de Dios para hoy. En el medio está la virtud, in medio está virtus. Aristóteles en la moral a Nicómaco explicaba cómo se sale de ese atajo en las acciones. Es decir, decía Aristóteles, el gran pensador, hay exceso y hay defecto y hay término medio en todo lo que uno habla o lo que uno decide. Puede haber un exceso, puede haber un defecto y puede haber un término medio. Entonces hay que elegir cuál es el término medio.
Aristóteles decía que la virtud es un hábito, es una cualidad que depende de la voluntad de cada persona. La persona llega a ser muy buena, decía Aristóteles, un virtuoso, una persona muy equilibrada, le llamaríamos en un vocabulario más común, en el medio, es decir, está en el medio de dos vicios, que no peca por exceso y no peca por defecto la persona, sino que se conserva en la mitad, en el equilibrio. Entonces la virtud va a consistir en encontrar el medio para los unos y para los otros y mantenerse en de la preferencia. Digamos algunos ejemplos para entender a Aristóteles. Aristóteles habla de evitar el exceso y evitar el defecto y conservarse en la mitad. El no irse ni para adelante ni para atrás, sino en el equilibrio. Digamos un concepto, por ejemplo, las personas del temor y la confianza en las personas. Cuando la persona toma muy en serio los temores, entonces un exceso es la temeridad, mantiene temeroso. Le teme hasta los zancudos y le teme a cualquier ruido. El término medio es ser valiente. El defecto, la cobardía, irse al contrario. El defecto es el contrario y el exceso es la persona que se queda allí pegada, el exceso, y nadie quiere cambiar. La mentalidad, por ejemplo, la cólera, el exceso es una persona irascible. O el término medio de la cólera en una persona, la dulzura, cambió al término medio, se puso en la mitad. Y el defecto de esa persona sería la falta de tenacidad en la persona. La verdad, cuando a una persona le gusta la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. El exceso, cuando la persona como que se mofa mucho de la verdad y entonces cae en la arrogancia. El término medio, la persona aprende a ser muy sincera, muy limpia y muy transparente en lo que dice. El defecto es la persona que disimula, es el hipócrita, se va al otro extremo. La emoción, el exceso es la timidez, por ejemplo, la envidia en la persona. El término medio es la justia, es decir, se cuadra en la justicia. Sabe manejar la vergüenza cuando hay que manejarla. Y el defecto es la malevolencia. Miren cómo es de importante aprender a manejar una religión, una fe, manejar la ley de Dios, manejar la palabra de los profetas. En medio está virtus, en el medio está la virtud. Dos preguntitas para preguntarnos si somos personas virtuosas y no somos de aquellos que vivimos una religión al extremo o nos vamos por el defecto o nos vamos por el exceso. Primera pregunta, ¿sabemos juzgar con bondad y benevolencia a las demás personas, conservando la imagen positiva de la persona? ¿Será que hacemos eso? Cuando tenemos que hablar o dar una opinión, a mí me parece esto, que no me parece muy bueno en la persona, pero la persona tiene esto muy bueno, no hay que olvidarlo. Eso es lo que pide Aristóteles, unas personas virtuosas que sepan hablar, que sepan juzgar y no lastimen a nadie. Benevolencia con las personas, es decir, cómo se juzga a las personas, cómo tratamos al prójimo. O la otra, cuando sabemos que una persona cayó en el pecado, en el mal, engrandecemos y hablamos y decimos palabras exageradas y hacemos quedar bien mal a la persona. Y de una cosita decimos que son 20, que son 30, que son 50, nos vamos al exceso. Hay que moverse en una religión bien bonita, no cayendo en los excesos ni cayendo en el defecto, sino conservándose, como dice Aristóteles, como unas buenas personas virtuosas en el término medio. Dame la mano, querido hermano. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué. Dame la mano y mi hermano será.